Hola, amigos. Bienvenidos a este canal Legado de Dios. Qué bendición tenerte aquí, acompañándonos en este espacio de reflexión profunda y crecimiento espiritual. Hoy quiero hablar de algo que puede cambiar tu perspectiva sobre las pruebas que estás enfrentando en tu vida. Si en algún momento te has sentido abrumado por las dificultades o has sentido que el propósito de Dios parece lejano, quiero que sepas que hay una razón más profunda detrás de todo esto. Hoy vamos a explorar las 7 pruebas que Dios permite en nuestras vidas antes de usarnos para sus grandes propósitos. Probablemente, muchas veces te has preguntado por qué Dios permite que enfrentemos desafíos tan grandes, por qué a veces sentimos que todo se viene abajo. Tal vez te sientes solo, o tal vez has sentido que tu fe está siendo puesta a prueba. Estas preguntas son completamente válidas y, más aún, son parte de un proceso que todos debemos atravesar para cumplir con el propósito divino en nuestras vidas. Este video no es solo para aquellos que se sienten perdidos o derrotados. Es para todos los que están buscando entender cómo las pruebas pueden ser la clave para descubrir el plan divino. A través de este mensaje, vamos a aprender a ver las pruebas como oportunidades para acercarnos más a Dios, para transformarnos en las personas que Él nos ha llamado a ser. Si alguna vez te has sentido agotado o incapaz de seguir adelante, este video es para ti. Vamos a ver cómo Dios, antes de usarnos para hacer cosas grandes, primero nos prueba, nos forma, nos moldea. Y hoy, en este video, exploraremos esas pruebas, cómo enfrentarlas, que nos enseñan y cómo nos preparan para ser usados por Él. Prueba 1. La prueba de la soledad. Uno de los primeros desafíos que enfrentamos al caminar con Dios es la soledad. La soledad puede ser una de las pruebas más difíciles, especialmente cuando no entendemos por qué Dios nos aparta de los demás. En esos momentos, podemos sentir que Dios se ha distanciado de nosotros, que estamos siendo olvidados, y que el propósito para el cual fuimos creados parece más lejano que nunca. Pero lo cierto es que la soledad no es un castigo, es un tiempo de preparación. En la Biblia, vemos a muchos personajes que fueron apartados por Dios para un tiempo de soledad y preparación. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. Durante ese tiempo, probablemente se sintió solo y desorientado, pero Dios lo estaba preparando. El desierto no era solo un lugar físico, sino un lugar espiritual donde Moisés podía aprender a depender completamente de Dios, sin distracciones ni interferencias. Igualmente, vemos a Elías, el profeta que, después de enfrentar grandes victorias, se encontró huyendo por su vida, solo en el desierto, sintiéndose abandonado. Pero fue en esa soledad donde Dios lo fortaleció y le mostró su presencia de una manera profunda, susurrándole en el viento. El tiempo en el desierto no fue solo un castigo, sino un espacio donde Elías pudo escuchar la voz de Dios sin la distracción de las multitudes. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Jesús, quien también pasó momentos de soledad profunda, especialmente en el desierto, antes de comenzar su ministerio. Su tiempo en el desierto fue crucial para prepararlo para los retos que enfrentaría, y lo mismo sucede con nosotros. A veces, Dios nos lleva a un lugar solitario, donde no tenemos más que nuestra fe y nuestra relación con Él. En nuestra propia vida, la soledad puede ser dolorosa, pero es en esos momentos donde podemos acercarnos más a Dios. Puede ser un tiempo para examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestra fe. Puede ser el espacio donde, finalmente, nos rendimos por completo a Él, donde aprendemos a confiar plenamente en su provisión. Si en este momento estás pasando por un tiempo de soledad, no lo veas como un abandono, sino como una oportunidad para ser moldeado por Dios. Quizás es el momento de aprender a escuchar su voz más claramente. Recuerda que la soledad no es el final de la historia, sino el comienzo de un proceso de transformación. Reflexión. Piensa por un momento. ¿Hay alguna área de tu vida donde sientes soledad? ¿Te has sentido alguna vez apartado o abandonado por Dios? ¿Cómo puedes usar este tiempo de soledad para acercarte más a Él y crecer espiritualmente? Prueba 2. La prueba del desierto. La prueba del desierto es una de las pruebas más temidas, y también una de las más transformadoras. El desierto en la Biblia representa ese lugar donde nuestras fuerzas se agotan, donde nuestras expectativas y sueños parecen desvanecerse. Pero en el desierto, también se forjan los líderes más grandes de la fe. Cuando Dios lleva a su pueblo al desierto, no es para que mueran,
sino para que aprendan a depender completamente de Él. Recordemos la historia de los israelitas en el Éxodo. Durante 40 años, vivieron en el desierto, siendo alimentados por el maná que caía del cielo, experimentando la presencia de Dios de maneras extraordinarias. Sin embargo, también hubo momentos de queja, frustración y dudas. Muchos se preguntaban por qué Dios los había llevado a ese lugar de desolación. El desierto es el lugar donde nuestras fuerzas humanas son reducidas a nada, y donde nos vemos obligados a depender de la provisión y dirección de Dios. Aunque pueda parecer que estamos caminando en la oscuridad, es en ese lugar donde aprendemos lecciones profundas que nunca olvidaríamos. Dios nos enseña que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de su boca. En tu vida, si te encuentras atravesando un desierto, no desesperes. Es un espacio de purificación, de refuerzo de tu fe. Las dificultades en el desierto no son para destruirnos, sino para moldearnos y hacernos más fuertes. Lo que Dios quiere enseñarte en este desierto es algo que solo puede ser aprendido en la escasez, no en la abundancia. Reflexión. ¿Hay alguna situación en tu vida donde sientes que has estado esperando mucho tiempo por algo? ¿Cómo puedes practicar la paciencia mientras confías en el tiempo perfecto de Dios? Prueba 3. La prueba de la paciencia. La prueba de la paciencia es una de las más duras. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez, donde todo lo queremos rápido, respuestas rápidas, resultados rápidos. Incluso nuestra relación con Dios a veces la vemos como algo que debería suceder de manera instantánea. Sin embargo, la paciencia es un fruto del Espíritu, y como tal, es algo que debemos aprender con el tiempo. Dios nunca tiene prisa. Él está más preocupado por nuestro carácter que por nuestra comodidad. La paciencia no solo se refiere a esperar, sino a cómo esperamos. La paciencia es la actitud que debemos cultivar mientras confiamos en que Dios está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no vemos los resultados inmediatos. En la Biblia, vemos ejemplos poderosos de paciencia. Job, uno de los hombres más fieles de las Escrituras, pasó por terribles pruebas, desde la pérdida de su familia hasta la enfermedad. A pesar de todo, Job nunca perdió su fe en Dios. Pasó años esperando una respuesta, esperando ser restaurado, pero nunca se rindió. La prueba de la paciencia es también una prueba de nuestra confianza en los tiempos de Dios. Sabemos que todo lo que Él hace es perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Aprender a ser pacientes es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando las circunstancias nos parecen difíciles. Prueba 4. La prueba de la fe. La prueba de la fe es una de las más fundamentales en el camino cristiano. La fe no es algo que simplemente creemos, sino que es algo que se prueba y se fortalece a través de las dificultades. Dios quiere que aprendamos a caminar por fe, no por vista. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, estaba pidiendo una prueba extrema de fe. Abraham no entendió por qué debía hacerlo, pero obedeció, confiando en que Dios cumpliría sus promesas, aunque parecía que todo lo que Dios había prometido podría perderse. Abraham pasó por una prueba de fe que culminó en una bendición inesperada. Dios le mostró su provisión. De la misma manera, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no vemos el camino. La fe se prueba en los momentos de incertidumbre. En estos momentos, debemos recordar que la fe es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son contrarias a lo que creemos o deseamos. Al final, la fe es lo que mueve montañas. Dios no nos pide una fe perfecta, sino una fe genuina. Es en los momentos de lucha donde podemos experimentar el poder de la fe verdadera. Prueba 5. La prueba del dolor. El dolor es una de las pruebas más difíciles que enfrentamos en esta vida. El dolor físico, emocional o espiritual puede hacernos cuestionar la bondad de Dios, preguntarnos por qué permite tanto sufrimiento en el mundo. Sin embargo, es en el dolor donde a menudo encontramos nuestra más profunda conexión con Cristo. En las Escrituras, vemos que Jesús mismo pasó por un sufrimiento indescriptible. En la cruz, Él no solo experimentó el dolor físico, sino también la separación de su Padre. Jesús sufrió por amor, y ese sufrimiento se convirtió en la fuente de nuestra salvación. Dios no nos deja en nuestro dolor. Él camina con nosotros en las tinieblas y nos da la fuerza para superar las dificultades. El dolor, aunque es una prueba difícil,
puede ser una vía para conocer más profundamente el corazón de Dios y experimentar su consuelo. El dolor también tiene el poder de purificar nuestro corazón, enseñándonos a no aferrarnos a lo temporal, sino a lo eterno. Aunque es difícil, el dolor puede ser una oportunidad para crecer, para aprender a depender más completamente de Dios y para ver nuestra fe fortalecida. Prueba 6. La prueba del fracaso. El fracaso es algo que todos tememos, pero es algo que Dios utiliza para enseñarnos humildad y perseverancia. El fracaso no es el final de la historia, sino una oportunidad para aprender y crecer. Pablo, por ejemplo, comenzó su vida cristiana persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero después de una experiencia transformadora en el camino a Damasco, pasó por una serie de fracasos y dificultades antes de convertirse en uno de los apóstoles más influyentes de la iglesia primitiva. Dios utiliza el fracaso para que no confiemos en nuestras propias habilidades, sino en su gracia y poder. El fracaso nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos de su guía y fuerza. Es importante entender que el fracaso no define nuestra identidad. Es simplemente una etapa en el proceso de formación que Dios está llevando a cabo en nosotros. Prueba 7. La prueba del sacrificio. Finalmente, llegamos a la prueba más profunda y transformadora, la prueba del sacrificio. Esta es quizás la prueba más difícil de todas, porque involucra la renuncia a algo muy preciado en nuestras vidas. El sacrificio es un acto de obediencia que va más allá de lo que entendemos con la lógica humana. Es una entrega total, una entrega que se hace en fe, sabiendo que el sacrificio que hacemos no es en vano, sino que tiene un propósito eterno. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo esta prueba es una constante en las vidas de los grandes personajes. El ejemplo más claro de sacrificio lo encontramos en la vida de Abraham. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo prometido, el hijo que Dios mismo había dado a Abraham en su vejez. Este pedido parecía ir en contra de todo lo que Abraham había creído. Sin embargo, él obedeció sin dudar, confiando plenamente en que Dios tenía un plan perfecto. En Génesis 22, leemos que Abraham llevó a Isaac al monte Moriah, dispuesto a hacer el sacrificio. Pero en el último momento, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios intervino y le proporcionó un carnero para que lo sacrificara en lugar de Isaac. Lo que Abraham no sabía es que este acto de fe iba a ser un testimonio eterno de obediencia y confianza en Dios. Esta prueba del sacrificio no siempre involucra algo tan drástico como lo que vivió Abraham. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a momentos en los que Dios nos llama a renunciar a algo que amamos profundamente. Puede ser una relación, un sueño personal, una carrera, o incluso nuestras propias expectativas de cómo debería ser la vida. El sacrificio requiere dejar atrás lo que tenemos, lo que conocemos, para seguir lo que Dios tiene para nosotros. Y esta es la clave, la obediencia. Cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que más valoramos, estamos mostrando nuestra disposición para poner a Dios por encima de todo. No porque Él necesite nuestros sacrificios, sino porque Él sabe que en el proceso de sacrificio, nuestras vidas se transforman. Dios nos usa de una manera más poderosa cuando somos capaces de entregar todo lo que tenemos y somos, confiando en su plan perfecto. Al final, cada sacrificio hecho por amor a Dios nos acerca más a Él. Y a través de esta prueba, no solo somos moldeados, sino que nos alineamos más estrechamente con el propósito divino que Él tiene para nuestra vida. Dios honra el sacrificio, y a menudo, las mayores bendiciones vienen cuando estamos dispuestos a dejar atrás nuestras propias comodidades y seguir el camino de la obediencia. Querido amigo, hemos llegado al final de este recorrido por las 7 pruebas que Dios permite en nuestras vidas antes de usarnos para sus grandes propósitos. Hoy hemos hablado de la soledad, la tentación, la paciencia, la fe, el dolor, la desilusión y el sacrificio. Estas pruebas, aunque difíciles y muchas veces incomprensibles, son las herramientas que Dios usa para forjar en nosotros un carácter más fuerte, más obediente y más alineado con su voluntad. Quiero que recuerdes algo muy importante: las pruebas no son el final de la historia. Al contrario, son parte de un proceso de transformación que nos lleva a cumplir con los propósitos divinos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Dios, confiar más en Él y ser usados para su gloria. Si en este momento estás atravesando alguna de estas pruebas, quiero alentarte a que no te des por vencido.
No importa cuán difícil se vea el camino, recuerda que Dios está contigo en todo momento. Él no te ha dejado, ni te dejará. Si te encuentras en una etapa de sacrificio o dolor, confía en que hay algo mucho más grande esperando al final. Y aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que, a través de ellas, Dios está moldeando algo maravilloso en nuestras vidas. Quiero orar por ti ahora. Si estás dispuesto, te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Oración. Señor, gracias por ser un Dios fiel, que nunca nos abandona, aunque en muchas ocasiones no entendemos tus caminos. Hoy, te entregamos nuestras pruebas, nuestras luchas y nuestros sacrificios. Sabemos que cada una de estas pruebas es una oportunidad para acercarnos más a ti. Te pedimos que nos des la fuerza para superar las dificultades, la fe para caminar en obediencia y la sabiduría para aprender de cada experiencia. Gracias, Señor, por amarnos y por usarnos de acuerdo a tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con otros y a suscribirte a este canal para seguir creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.